Nos tenemos que ir hasta el 9 de abril de 1993 para encontrar la otra película en la que son protagonistas Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Es En vida de este chico donde De Niro hace de padrastro de DiCaprio. Ahora ambos vuelven a actuar juntos y bajo las órdenes de un director que ya conocen bastante bien. Martin Scorsese ha dirigido en 9 ocasiones a Robert De Niro y a DiCaprio en 5 películas, sin incluir la que ahora Apple TV acaba de estrenar. Los Asesinos de la Luna es el nuevo trabajo de Scorsese, con el que trata de honrar a una nación históricamente oprimida y sacar los colores a su propio país por la facilidad con la que han olvidado los hechos más vergonzosos de su historia. Resumiendo, Los Asesinos de la Luna. Esta película está basada en un terrible hecho real: el intento de exterminio de los nativos de la tribu Osage. Estos acaban de descubrir petróleo en sus tierras, lo que los convierte en el grupo humano más rico per cápita del planeta. Aquí es donde comienza esta historia, entre los años 1921 y 1925. El petróleo está considerado oro líquido, y la tribu Osage es consciente de que ahora van a estar en el punto de mira de millones de personas que quieran quedarse con sus riquezas. Ernest Burkhardt llega a la nación Osage en Oklahoma, después de la Primera Guerra Mundial. Va con su tío William King Hale, al que este pide llame King. William es una figura influyente en la zona, que ha amasado una enorme fortuna gracias a sus negocios y a su trabajo como ayudante del sheriff. William le cuenta a Ernest sobre la riqueza de la tribu Osage, explicándole que si quiere labrarse un futuro tendrá que averiguar cómo sacar provecho de esta nación. Cerca de William vive el hermano de Ernest, Brian, en una zona que ya ha vivido cómo varios asesinatos de Osage han sido llevados a cabo sin llegar a resolverse. Ernest trata de integrarse trabajando como taxista. Conoce así a una mujer llamada Molly Kyle que vive junto a su anciana madre y que tiene 3 hermanas, Anna, Rita y Minnie. Su interés en ella, en primer lugar, es puramente económico, ya que saben, Molly y su familia poseen mucho dinero. Pero poco a poco y conforme entablan una amistad, Ernest va desarrollando sentimientos por ella. Ella también por él, y así, tiempo más tarde, ambos se casan. Durante la boda, William se acerca a Minnie, una de las hermanas de Molly, a la que nota algo decaída. Días más tarde, Minnie muere de una enfermedad debilitante que ha estado afectando a muchos de los Osage. La madre de las hermanas, Lizzie, favorece en el testamento a Anna sobre el resto de sus hijas. La chica es la rebelde de las hermanas, lleva una pistola en el bolso y se emborracha un día sí y otro también. Tras una juerga, Anna aparece asesinada, con un disparo en la cabeza. Los médicos de la ciudad, que trabajan también bajo las órdenes de William, desmembran el cuerpo de la chica para encontrar supuestamente la bala. William paga a varios criminales a su cargo para que lleven a cabo más asesinatos. Asustada porque sabe que su familia está siendo atacada con el fin de quedarse con su fortuna, Molly habla con un investigador privado apellidado Barnes. En cuanto William se entera de esto, envía a Ernest y a Byron a atacarlo para quitárselo de encima. Ernest ha comenzado ya a cometer pequeños hurtos y ha participado en actividades delictivas por sugerencia de su tío. El hombre, mientras se convierte en padre de 3 hijos con Molly, colabora con diferentes ataques a la nación de su propia esposa. Un consejo de Osage analiza los asesinatos y cómo responder a ellos. Son conscientes de que los están matando por sus riquezas.
El primer marido de Molly, un lugareño llamado Henry, es asesinado a sangre fría y por la espalda por uno de los hombres de William. El hombre se enfrenta a su sobrino Ernest por no haber indicado bien al asesino a sueldo de cómo debía dispararle en la frente para hacerlo pasar por un suicidio. También aparece muerto en un pequeño charco de petróleo otro lugareño. Mientras tanto, el bebé de Ernest y Molly empieza a sufrir una tos muy fuerte. Y la propia Molly ve cómo su diabetes se agrava y cómo cada vez está más débil. Decide ir a buscar ayuda para su hija, aunque Molly esta vez no acude a los médicos tradicionales de la zona. Es Ernest quien está matándola poco a poco con una toxina que está poniéndole la medicación para su diabetes. Mientras Molly empeora, Lizzie cae enferma y termina muriendo en los brazos de sus dos hijas. Es Rita la siguiente en morir cuando una tranquila noche una bomba despierta a todos. Ernest y Molly corren a la calle y descubren que la casa de Rita, la ya única hermana de Molly, ha saltado por los aires. Ella y su esposo Bill, que agoniza y pide que lo maten, mueren en este ataque. Ernest confirma a Molly que su hermana ha fallecido. Esto la entristece, pero le da la fuerza suficiente, a pesar de su enfermedad, de ir a hablar personalmente con el presidente Calvin Coolidge, al que le dice están matando a su nación y deben encontrar a los culpables. Tom White se presenta días más tarde en casa de Ernest, diciéndole que es un agente de la Oficina de Investigaciones que va a tratar de esclarecer las muchas muertes de los últimos meses. White también habla con William, que finge no saber nada de los asesinatos. Y para hacerlo todo más creíble, manda asesinar a algunos de sus hombres para hacer ver que no solo están matando a los Osage. La cosa no le sale bien, ya que tras una exhaustiva investigación, White termina descubriendo la verdad. Ernest y su tío William están detrás de los asesinatos de la nación indígena. Molly está cada vez peor, pero consigue recuperarse tras recibir la atención médica adecuada y tras dejar de recibir la toxina que su marido le inyectaba cada día. Este está siendo juzgado ahora junto al resto de asesinos. Hamilton es el abogado de William, que insta a Ernest a decir que fue golpeado y torturado para testificar. Ernest, de primera, sigue haciendo caso a su tío, e incluso miente en la cara a Molly, diciéndole que nunca ha querido hacerle daño ni a ella ni a su familia. Sin embargo, tras enterarse de que su hija pequeña ha muerto a causa de la tos que tenía, decide volverse contra su tío y testificar en su contra durante el juicio. Ernest habla con el fiscal y le cuenta que su tío lo obligó a cometer varios asesinatos contra los Osage, diciéndole que su principal objetivo era Molly y su familia para poder beneficiarse de su riqueza. Cuando el fiscal le pregunta si su tío le ordenó casarse con Molly para obtener su herencia, Ernest explica que realmente sí se enamoró de ella, a pesar de que le acusen de intentar matarla. Molly y Ernest hablan en privado tras la declaración. La mujer le pregunta directamente si ha estado envenenándola todo este tiempo con su insulina. Ernest le miente y le dice que solo le daba insulina. Molly se va de allí sin decirle nada. Tras esto, varios actores interpretan en un programa de radio toda la historia que acabamos de ver. Están realizando un true crime de la masacre cometida contra la nación Osage por intentar quedarse con sus riquezas. Cuentan que William finalmente fue declarado culpable, pero que él y Byron fueron puestos en libertad condicional sin posibilidad de volver a pisar Oklahoma. El productor del programa de radio, interpretado por Martin Scorsese, sale al escenario para leer el obituario de Molly, contando que la mujer recondujo su vida, se casó de nuevo y murió a los 50 años. Termina el programa diciendo que en el entierro de la mujer nunca se nombró los asesinatos a los que los Osage fueron sometidos.
Esta es una ceremonia del Osage en la actualidad.